Sí, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Como ya saben, en este caso la parte de datos. A ver qué datos tenemos de la parte de este ejercicio. Tendríamos en este caso que nos dice que en el sistema se observa en la figura 1, por donde fluye agua. Entonces el fluido en este caso va a ser agua, ¿sí? A 20 grados centígrados. Listo, entonces vamos a tener en este caso que el agua tenemos a 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, para la temperatura de 20 grados centígrados nosotros tenemos unas propiedades de los fluidos. ¿Cuáles son estas? La densidad que nos da el ejercicio sería 1000 kilogramos metro cúbico, y la viscosidad dinámica, que en este caso sería 1.15 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Listo, entonces ya tendríamos esos datos. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que si la velocidad promedio del líquido a la salida es de 9 metros sobre segundos, también tendríamos la velocidad de 9 metros sobre segundos. Listo, entonces esta velocidad sería en este caso a la salida. ¿Qué más nos dice? Que determinemos, vamos a colocar, ¿qué es lo que nos pide determinar el ejercicio? Determinar el literal A nos dice que determinemos el régimen de flujo antes y después de la contracción. Sería en este caso, ¿qué régimen? Y para eso tendríamos que ver el número de Reynolds. El número de Reynolds R1 y el número de Reynolds 2, para ver en este caso si es un flujo turbulento, laminar o transitorio en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos en este caso por el literal A. El literal B, ¿qué nos dice el literal B? En este caso tendremos que determinar también las pérdidas menores o las pérdidas por accesorios. ¿Listo? Y el literal C nos pide que determinemos la altura. La altura h que nosotros tenemos en este punto. Entonces ahí tendríamos tanto los datos que nos da el ejercicio como la parte de, en este caso, de lo que nos pide determinar. Que nosotros vamos a determinar los números de Reynolds 1 y el número de Reynolds 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta que para el número de Reynolds está en función de ¿qué? De la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad dinámica. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros en primer lugar a calcular las velocidades, porque en este caso los diámetros sí tengo, ¿no? Vamos a ver los diámetros en este caso del ejercicio. Nos dice que tenemos los diámetros internos de 90 milímetros, y por acá tenemos, nos dice que es la mitad, los diámetros de 45 milímetros. Entonces en este caso lo que vamos a realizar es el gráfico, ¿no? De la contracción. Entonces tendríamos de esta manera, ¿sí? La contracción. Entonces aquí nos dice que tenemos un diámetro de 90 milímetros y a la salida tenemos un diámetro, que en este caso lo vamos a llamar diámetro 2, de 45 milímetros. ¿Sí? Aquí tendríamos un diámetro 1 de 90 milímetros y un diámetro 2 de 45 milímetros. Vamos en este caso a ver en metros. Nosotros necesitamos toda esta información en metros. ¿Listo? Entonces nosotros ya tendríamos esos diámetros. Entonces, si nosotros tenemos distintos diámetros, al nosotros tener el mismo caudal, ¿qué va a pasar? En este caso, que vamos a tener distintas velocidades. ¿Sí? Entonces vamos nosotros en este caso, ¿qué datos nos da? Tenemos una velocidad, vamos a ver cuál velocidad es la que tenemos. Nos dice acá que tenemos una velocidad a la salida de 9 metros sobre segundos. Listo, entonces nosotros por acá tendríamos una velocidad 2 de 9
metros sobre segundo, porque nos dice a la salida. Listo, entonces tendremos una velocidad 2. ¿Qué me haría falta? Determinar la velocidad 1. ¿Para qué? Para determinar los números de Reynolds en cada uno, tanto a la entrada como a la salida de la contracción súbita. Tendríamos caudal 1, que es igual al caudal 2, ¿sí? La ecuación del caudal sería velocidad 1 por el área 1 igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿sí? De esa manera nosotros tendríamos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito determinar? La velocidad 1. Esta es la que yo necesito determinar. Entonces voy a despejar. Sería velocidad 1 sería igual a la velocidad 2 por el área 2 dividido por el área 1. Listo, entonces nosotros tendríamos de esa manera. Ahora bien, ¿cómo quedaría? Sería velocidad 2, el área sería pi a la cuarta por el diámetro 2 al cuadrado, dividido para lo mismo, pi a la cuarta, diámetro 1 al cuadrado. ¿Qué puedo hacer? Lo que podemos hacer es simplificar esto y nos quedaría de esta manera, que la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado por el diámetro 1 al cuadrado. Entonces tendríamos velocidad 1, la velocidad 2, ¿cuánto tenemos? Sería 9 metros sobre segundos, en este caso sería 0,045 al cuadrado, dividido para 0,09 al cuadrado, y con eso nosotros tendríamos la velocidad de 2.25, ¿sí? Metros sobre segundos. Para la primera parte, velocidad 1, diámetro 1, la velocidad 1, la que acabo de calcular, 2.25 metros sobre segundos. El diámetro 1 sería 0,09 metros. La densidad me da de dato, el ejercicio me da la densidad y la viscosidad dinámica. Listo, entonces sería 100 kilogramos metros cúbicos y todo esto dividido para la densidad. Listo, entonces aquí tendríamos que el número de Reynolds 1 sería igual, en este caso, a 176086. Sería de 176086. Listo, entonces este sería el primer número de Reynolds. Yo como sé que en este caso los números de Reynolds mayores, por acá vamos a colocar, mayores a 4000, nosotros sabemos que en este caso es flujo turbulento. ¿Sí? Entonces con este dato, nosotros sabemos que para la primera parte es un flujo turbulento. Listo, entonces vamos a ver para la parte 2. A la salida de la contracción. ¿Cuál sería? Sería, en este caso, lo mismo, ¿no? El número de Reynolds 2 sería igual lo mismo, velocidad 2, diámetro 2, densidad y la viscosidad, en este caso, dinámica. Listo, entonces lo mismo, ¿no? La velocidad 2 nosotros ya tenemos que en este caso es 9. El diámetro sería de 0,045 metros. La densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tendríamos la viscosidad dinámica de 1.15 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y en este caso tendríamos el número de Reynolds 2 de 3521,73. Y lo mismo, ¿no? Vamos a tener en este caso el mismo número de Reynolds 2 para flujo turbulento.
sería igual a que a 35, 21, 73. Y en este caso sería flujo turbulento. Listo, entonces en este caso ya tendríamos que la parte de la respuesta del literal A. Listo. ¿Sí? Tendríamos ya la parte del literal A. Tanto a la entrada como a la salida, en este caso de la contracción súbita, lo que vamos nosotros a tener en este caso es flujo turbulento. ¿Sí? Tal vez las pérdidas menores o las pérdidas por accesorios. Por accesorios. Listo. Eso es lo que nos pide en este caso. Vamos a ver, vamos a partir en este caso de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que nos pide determinar este valor, esta pérdida? Sería la sumatoria de todos los valores K por la velocidad dividido para 2 por la gravedad. ¿Sí? Eso es lo que nos pide en este caso determinar los valores. ¿Sí? La ecuación para determinar las pérdidas por accesorio. Vamos a ver en este caso cada uno de esos factores. Vamos a determinar la sumatoria de los valores K. Listo, entonces, ¿qué sería en este caso? La sumatoria de los valores K sería igual al K de la salida del estanque, porque ¿cuáles son los accesorios que tenemos? Vamos a identificar los accesorios que nosotros vamos a colocar. Aquí sería 1, los codos serían 2, la contracción súbita 3, ¿sí? Eso serían en este caso la parte de los valores K, ¿sí? Entonces en este caso yo ya tengo para la salida del estanque de 0,5, para los codos de 0,75. ¿Para cuál me haría falta el valor K? Para esta parte de la contracción súbita, ¿sí? Entonces sería en este caso el K de la salida más el valor K de los codos, pero nosotros ya identificamos que hay dos codos, entonces tendríamos que multiplicarlo 2 por ese valor de los K de los codos y más el K de la contracción súbita. ¿Sí? Entonces hasta el momento tendríamos el K de la salida, que es 0,5, más el K de los codos, que sería 2 por 0,75, y el valor K de la contracción súbita, que todavía no lo tenemos. No tenemos nosotros ese valor. ¿Sí? Entonces nosotros vamos en este caso a calcular ese valor. ¿Sí? Entonces vamos por acá a determinar ese valor. ¿Sí? Entonces aquí sería determinar el valor K de la contracción. Listo. Entonces en este caso ya tenemos la tabla para yo poder determinar el valor K de la contracción. ¿Qué me pide en este caso el valor de la tabla para yo ingresar a esa tabla? Vamos a ver qué es lo que nos pide. Según lo que vemos, la división del diámetro 2 dividido para el diámetro 1 en este caso. ¿Sí? Vamos en este caso a dividir esos diámetros para ingresar a la tabla. Sería diámetro 2 dividido para el diámetro 1. El diámetro 2 en este caso sería la parte de los 0,09 o los 90 milímetros dividido para el diámetro 1, que en este caso sería los 45 milímetros. ¿Sí? Tanto a la entrada como a la salida de la contracción. Y esto en este caso sería igual a ¿qué? A 2. Listo, entonces ya tenemos en este caso el valor. Tendríamos el valor de 2 por acá, identificado. Listo, entonces nos daría falta en este caso para ingresar a la tabla la velocidad 2. ¿Sí? ¿Cuál es esa velocidad 2? Nosotros ya en este caso lo determinamos. ¿Sí? En este caso vamos a ver por acá la velocidad 2. En este caso nosotros ya lo identificamos por acá, que es de 9, ¿sí? 9 metros sobre segundos. Listo.
Entonces vamos acá a identificar, por acá tendríamos los 9 metros sobre segundos que nos pide la tabla. Y vamos, y por acá identificamos ya el valor del K para la parte de la contracción súbita. Y nos dice que es un valor de 0,31. Listo, entonces ya nosotros hemos determinado ese valor K. ¿Sí? Con las tablas, ¿no? Obviamente en este caso necesitamos utilizar las tablas. Listo, entonces ya tenemos ese valor. No tendríamos nosotros ningún problema en este caso de realizar ya la suma de todos los valores K, que sería en este caso 0,5 más 2 por 0,75 y más los 0,31, que sería un valor de 2,31. Listo, entonces ya con este valor puedo yo ya determinar, en este caso, las pérdidas por accesorios. ¿Cuál sería ese valor? Sería la sumatoria de los valores K, la velocidad al cuadrado, 2 gravedad. La sumatoria de los valores K ya lo tenemos, 231. En este caso la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto era la velocidad? 9 metros sobre segundos, ¿no? Al cuadrado, dividido para 2 por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Y en este caso nosotros tendríamos ya un valor de 1,8 metros. Listo, entonces nosotros ya tendríamos por acá la respuesta del literal B. Sería 1,8 metros. Listo, entonces en este caso nosotros ya tendríamos la respuesta del literal B. Punto 1. Y tendríamos en este caso también la parte de punto 2 a la salida de la tubería. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar de esa manera. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros en este caso? Vamos nosotros a tener la parte de aplicar una ecuación de Bernoulli, ¿sí? Para identificar cada uno de los valores que necesito determinar. Sería ecuación de Bernoulli. En este caso, ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. Listo. Vamos a colocar esa ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Sería presión 1, peso específico, más Z1, más la velocidad 1 al cuadrado, más gravedad, menos las pérdidas de energía total, igual presión 2, Z2 más la velocidad 2 al cuadrado, más gravedad. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a identificar todas las presiones. En este caso, nosotros vemos que están abiertos a la atmósfera, cada una de las presiones. ¿Sí? Tanto en el punto 1 como en el punto 2, como les digo, está la salida de la tubería y todas son atmosféricas, entonces las dos son iguales, entonces yo puedo simplificar. Se simplifican las presiones. En este caso vamos a colocar un nivel de referencia en la parte baja del sistema. ¿Sí? Entonces si coloco yo el nivel de referencia en la parte baja, la altura 2 sería 0, ¿no? ¿Qué más tenemos? La velocidad 1 en el estanque. Cuando tenemos estanques de almacenamiento, las velocidades son muy mínimas. Entonces, por lo general, también las colocamos como 0. En la velocidad 2 no podemos colocar la velocidad 0 porque en este caso tenemos ya una velocidad en ese punto. ¿Sí? Y que nosotros ya lo conocemos. Ya lo calculamos, en este caso, en el literal A. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tenemos velocidad. Y tendríamos todos esos valores. Listo, ¿cómo nos quedaría en este caso los literales? Sería Z1 menos las pérdidas totales igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido para 2 por la gravedad. Listo, entonces en este caso, ¿qué tendríamos que determinar? Sería, lo que necesito determinar es el H, ¿no? Entonces el Z1, ¿cuánto valdría el Z1? El Z1 valdría en este caso, por acá vamos a colocar, Z1 sería igual a ¿qué? A este valor H, ¿sí?
hasta donde está la altura 1 más 7 metros. Sería h más 7. ¿Sí? Esa sería en este caso la altura 1. Entonces vamos nosotros en este caso a colocar z1 sería h más 7 igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad más las pérdidas totales. ¿Cuál es esta velocidad 2? Vamos nosotros a ver en este caso en el literal A, y nos dice que es 9 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces nosotros ya tendríamos la parte de la velocidad. Vamos a identificar y vamos a, en este caso, a reemplazar esos valores. Sería la altura igual, la velocidad sería, a ver, sería 9 metros sobre segundos al cuadrado dividido para 2 por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Más las pérdidas totales y menos 7. ¿Cuál es este 7? Este 7 viene de acá, del despeje, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, ¿cuánto me quedaría para yo poder identificar en este caso la altura h? Sería 9 al cuadrado. Sería en este caso de 4.13. Más la altura total y menos 7. Y en este caso tendríamos menos 2.87 más las pérdidas totales. Listo, entonces para yo poder identificar, en este caso la altura h que me pide el ejercicio, yo necesito determinar las pérdidas totales. Listo, entonces vamos por acá. Yo sé que las pérdidas totales es igual a ¿qué? A las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. Pero yo las pérdidas por accesorios yo ya lo determiné en el literal B. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 1.8 metros. ¿Sí? Entonces en este caso serían las pérdidas totales, pérdidas por fricción más 1.8 metros. Listo, entonces ya tendríamos hasta ese punto. ¿Qué me hace falta en este caso? Determinar que las pérdidas por fricción. Entonces vamos nosotros en este caso a determinar las pérdidas por fricción. En este caso vamos a identificar cada uno de estos valores. ¿A qué sería igual? Pérdidas por fricción es igual a ¿qué? Factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Listo. En ese caso sería de esa manera para nosotros poder determinar las pérdidas por fricción. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Nosotros tenemos dos tramos, ¿no? En este caso. Tenemos un tramo, ¿sí? Que tendríamos hasta la contracción súbita, que en este caso es con un diámetro de 90 milímetros. Y por último tendríamos un tramo de 2 metros, que en este caso es con un diámetro de 45 milímetros. Entonces, si tengo diferentes diámetros, voy a tener diferentes factores de fricción. Y esos son lo que nos da el ejercicio. Factores de fricción del diámetro 1 y del diámetro 2. Entonces, ¿cómo quedaría de esta manera el ejercicio? Las pérdidas por fricción sería igual a F1, longitud 1, diámetro 1. Velocidad 1 al cuadrado, 2 gravedad. Más factor de fricción 2, longitud 2, diámetro 2, velocidad 2 al cuadrado, dividido para 2 gravedad. Listo. Entonces tenemos cada uno con sus respectivos valores. Listo, entonces en este caso ya tengo los factores de fricción. Vamos a ver las longitudes. ¿Sí? Vamos a en este caso identificar las longitudes. L1. ¿A qué sería igual L1? Sería todo este tramo, ¿no? Todo el tramo 1 que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso sería todo este tramo, ¿no? La longitud 1. ¿Cuánto sería? Tendríamos en este caso 5 metros, ¿sí? Tenemos en este caso los 5 metros, la longitud horizontal más la altura vertical, que en este caso es el valor h, ¿sí? Entonces, esa sería la longitud 1. Sería los 5 metros más el valor de h.
Listo, ya tendríamos la longitud 1. Vamos a ver la longitud 2. La longitud 2 ya lo tenemos, que en este caso es 2 metros. Listo. Los diámetros ya lo tenemos, las velocidades de igual manera. Velocidad 1 en este caso, ya lo calculamos, en este caso en el literal A. ¿Cuánto nos daba la velocidad 1? Tendríamos de 2.25 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces en este caso sería 2.25 metros sobre segundos. Y la velocidad 2 que ya tenemos, que es de 9 metros sobre segundos. Ese es de dato. Listo, entonces ya tenemos todo para poder identificar y determinar esas pérdidas. ¿Cómo nos quedaría en este caso? La ecuación sería pérdidas finales. El factor de fricción 1, 0,021. La longitud 1, 5 más h, dividido para el diámetro 1. En este caso sería 0,09, ¿sí? Por la velocidad 1 al cuadrado, que en este caso sería 2.25 al cuadrado, dividido para 2 por 9.81. Factor de fricción 2, 0,019, por la longitud, que es en este caso 2, el diámetro 2 sería 0,045, la velocidad 2, ya lo tenemos, que es 9 al cuadrado, 2 por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, entonces tendríamos nosotros ya de esa manera. Ahora bien, ¿cómo quedaría resolviendo todo el cálculo? Nos quedaría 0,062 h, ¿sí? Más 3.79 metros. Listo, entonces ya nosotros tendríamos las pérdidas por fricción. Entonces todo esto vamos nosotros a reemplazar ¿en dónde? Nosotros vamos a reemplazar en este caso en esta ecuación, que podríamos colocar ecuación 1. Listo, entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría en este caso, por acá, sería pérdidas totales igual a las pérdidas por fricción, que en este caso 0,062 h, más 3.79, ¿sí? Más 1.8 metros de las pérdidas por accesorios. Listo, entonces en este caso nos quedaría las pérdidas totales igual a 0,062 h más 5.59, ¿sí? Metros, ¿no? Listo. Ahora bien, en este caso vamos nosotros a reemplazar. Podríamos colocar acá ecuación 2, en esta parte donde se encuentra la parte de la altura que necesito yo determinar. ¿Cómo quedaría? La altura sería igual a que a menos 2.87 más las pérdidas totales, menos 2.87 más 0,062 h y más 5.59. Quedaría de esa manera la ecuación, ¿sí? Y nosotros en este caso podríamos seguir despejando. Sería h menos 0,062 h igual 559 menos 2.87 sería en este caso 272. Listo, entonces, ¿cómo nos quedaría de esta manera? Vamos a sacar nosotros factor común, ¿sí? Sería 1 menos 0,062 igual a 2.72, y h sería igual en este caso 2.72 dividido para 1 menos 0,062. Y tendríamos la respuesta, en este caso de la altura h sería igual a 2.89 metros. Listo, entonces quedaría ya la respuesta en este caso del literal C.
En este caso, para las personas que llegaron hasta el final del video, si la información les fue útil, me ayudaría muchísimo suscribiéndose al canal, dando me gusta, compartan el video con las personas que crean necesarias, ¿sí? Y si necesitan comunicarse conmigo, en la descripción del video, ahí se encuentra toda mi información. ¿Sí? Conmigo nos veríamos en otro video.